Muchas gracias, mi hermano. Una vez más, buenas noches para todos. Esperamos que el Señor haya sido bueno con ustedes durante el día de hoy, hayan podido gozar en Él, hayan podido trabajar, hayan podido comer. Aunque a veces recibimos noticias, informaciones que incomodan un poco, pero confiamos en que Dios tiene el control de todo. Amén. Quiero agradecerle por habernos acompañado durante todos estos días. Ya mañana falta la última noche y ciertamente las expectativas han sido superadas en cuanto a la asistencia de ustedes y esperamos que puedan seguir haciéndolo de esa manera, ¿verdad? Apoyando cada actividad que la iglesia realiza, porque cada vez que uno sale de la casa y viene a este lugar, uno recibe bendiciones. Amén. Uno recibe bendiciones. Quiero tener cuidado que no me quemo la mano aquí. Quiero, hermanos, recordar rápidamente lo que hemos hablado hasta este momento. Nosotros comenzamos hablando un poquito acerca del tabernáculo, del santuario. Hablamos de que la razón por la que Dios decidió que se hiciera un santuario era porque Él quería estar con su pueblo. Obviamente enfatizamos en que Dios siempre ha querido estar con nosotros, amén. Siempre ha querido estar. Damos vuelta a nosotros, nos escondimos. Pero el salmista David dice, ¿a dónde me huiré de tu presencia? Dice el salmista David. A donde quiera que vaya, tú vas a estar siempre. Así que Dios quería estar con nosotros. Luego fuimos un poquito con el final de la historia de Israel en Egipto, al cabo de los 400 años. Y comenzamos a hablar un poquito acerca de la institución de la Pascua. Obviamente el santuario llegó después, ya estando ellos en el desierto, pero sin embargo cuando analizamos las cosas que se hacían en el santuario, el propósito y todo aquello, nos damos cuenta de que la Pascua no está alejada de la realidad del santuario, porque el punto principal del santuario es el Cristo compasivo dando su vida por la humanidad. Amén. Igualmente la Pascua nos refleja ese gran amor de Dios para con nosotros al ser sacrificado el Cordero que reflejaba a Jesucristo como el Cordero de Dios. Decíamos también que la Pascua no es un día. La Pascua no es un día. La Pascua es un conjunto de fiestas. Es un conjunto de acontecimiento que comienza desde el día en que el Cordero es apartado, que es el día 10, hasta su sacrificio, que es el día 14, pero no queda hasta allí, porque continúa con el pan o los panes, la fiesta de los panes sin levadura. Bienvenidos, con la fiesta de los panes sin levadura. Anoche hablábamos de que un ingrediente de sobra, porque el pan sin levadura o la fiesta de los panes sin levadura no es otra cosa, es una vida sin pecado para todo aquel que ha sido redimido por Cristo Jesús. Y gracias sea a Él, hoy nosotros estamos en este lugar porque hemos aceptado esa redención, hemos aceptado ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, habiendo sido redimido por Él. Hemos decidido caminar con Cristo, alejándonos del pecado. Amén. Hoy vamos a hablar de la siguiente fiesta. La siguiente fiesta. Después de los panes sin levadura, viene algo interesante. Y hemos puesto como título primero lo primero, porque Dios quería dejar claro algunas cosas en la mente de los israelitas. Obviamente, hermano, nosotros entendemos que las primeras impresiones siempre marcan a uno, ¿cierto? Siempre marcan a uno.
el primer carro que se compró, la primera casa que se compró, el primer zapato, o sea, cosas sencillas, pero cosas que quizás marcan. Yo todavía recuerdo, como lo dije, una iglesia en Carolina del Norte llevando esta misma serie. Yo le dije a ellos que todavía me acordaba de la placa, el número de la placa de mi primer carro. Todavía me acuerdo de eso. Y es KAX 16S. Todavía me acuerdo de eso, porque fue mi primera experiencia. La primera vez que yo tuve un vehículo. Y ciertamente cada uno aquí presente tiene algo que ha marcado su vida. Esa primera vez. Obviamente cuando uno habla de esa primera vez, los muchachos se emocionan, ¿verdad? Esa primera vez cuando yo conocí a Juanita. Esa primera vez cuando yo vi a Juancito. Y algunos de los que tienen muchos años, los años han pasado, la piel arruga, pero los recuerdos permanecen vivos, jovencitos, como si fuera ayer. Y Dios quería que Israel tuviese un recuerdo vivo, un recuerdo que estuviese siempre allí con ellos, algo que nunca fuese borrado en la mente del pueblo de Israel. Primero, lo primero. Saben, cuando nació mi hijo, fuimos a una clínica y nacieron varios niños ese día. Ustedes saben que todos los días nacen niños. Y algunos niños nacieron grandes, otros nacieron pequeños, y la noticia corría por el pasillo. Hay un niño que nació y mide no sé cuánto, 48 y 50 y tanto, un niño grande. Y ahí estaban los padres, incluyéndome, esperando pues los niños salir. Pasó un niño, ¿cuánto midió? Midió tanto. ¿Quién es el papá? Aquí está el papá. Pasó una niña, ¿cuánto midió? Midió tanto. ¿Quién es el papá? Aquí está el papá. Y déjenme decirle, hermanos, que cuando pasa el niño, el mastodonte, como dicen por allá en Venezuela, el mastodonte, el grandote, y entonces sale ese niño, y entonces dice, ¿cuánto midió? Midió tanto. Era el niño más grande. ¿Y quién es el papá? Levanté la mano y la gente se echó a reír, hermanos. Porque yo era el más pequeño de los padres presentes. Pero saben, lo que me importó no era el ser el más pequeño, lo que me importó es ver a esa criatura que iba pasando, así de grandote que se veía, pero era mi hijo. Era mi primer hijo. Y eso causa una sensación, llena de alegría el corazón de todo ser humano. Saben, en la Biblia, hermanos, el primogénito en la Biblia era considerado algo muy especial. El primer hijo en nacer era lo mejor. Pareciera como que no va a nacer más nadie porque nació el que se esperaba. Y cuando vamos a las costumbres que tenía el antiguo Israel, encontramos que los primogénitos gozaban de cierto privilegio. Hay una historia en la Biblia que aparece allí en el libro de Génesis, el capítulo 25. El capítulo 25. Génesis capítulo 25. Y podríamos leer desde el versículo 27, capítulo 25, desde el versículo 27 en adelante. Dice, crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero
Rebeca amaba a Jacob. Guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso, porque estoy muy cansado. Obviamente tenía hambre. Y Jacob respondió, versículo 31, véndeme en este día, ¿qué cosa? Tu primogenitura. Véndeme tu primogenitura. Y Esaú, que no le prestó mucha atención para aquel entonces a eso, le dijo: ya es tuya. Ya es tuya. Y la Biblia registra, porque hay versiones que dice que era un plato, un guiso de lenteja. Un guiso de lenteja. Entonces, por un plato de lenteja, él vendió la primogenitura. Lo que quiero resaltar en esta historia no es el hecho de que Jacob haya engañado a su hermano o porque él haya vendido, sino el hecho de que Jacob vivió pensando siempre en la primogenitura. ¿Por qué? Porque el ser primogénito encerraba privilegios, grandes bendiciones. En el versículo 27, capítulo 27, versículo 1 al 4, versículo 1 al 4 dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Él respondió: aquí estoy, ya soy viejo. Le dijo Isaac: no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo a cazarme. Hazme un guiso como a mí me gusta, tráemelo y comeré, para que yo haga ¿qué cosa? Te bendiga. Saben, todos en el pasado iban detrás de esa bendición. Todos anhelaban ser primogénito porque había una bendición. Y resulta que aquel que recibía esa bendición, yo no sé cómo explicarlo, pero el que recibía esa bendición le iba tan bien. Todo le sonreía en la vida. Era próspero. Así que la historia hacía saber eso, y entonces Jacob soñó con esta situación. Pero saben, dice ahí la Biblia en el versículo 41 del mismo capítulo, dice que aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto por mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Esaú estuvo dispuesto a matar a su propio hermano porque él después se dio cuenta de que había perdido algo muy, pero muy importante. Saben, después que Israel sale de Egipto, Dios quiso de alguna manera rectificar esa condición de los primogénitos. Si alguien me escucha más adelante porque se graba este tema, o a ustedes mismos que están presentes, no quiero decir con que esto que voy a decir a continuación guarda relación íntima, teológicamente hablando, cuando me refiero a la primogenitura y la fiesta de los primeros. Sin embargo, llama la atención que en el proceso de la Pascua, primeramente está la Pascua, después está la fiesta de los panes y luego está la fiesta de las primicias. Del mismo modo, cuando Dios está sacando a Israel de Egipto, reflexionen un poco sobre eso, del mismo modo, primeramente vino la Pascua, luego le ordena comer el pan sin levadura y luego declara una bendición especial sobre los primogénitos, consagrándolo a Jehová cuando todos los primogénitos de los egipcios perecieron aquella misma noche. Ojo, he dicho, no guardan una relación teológica. Sin embargo, si analizamos, nos damos cuenta que los pasos son casi los mismos, los acontecimientos vienen siendo casi lo mismo. Ahora bien,
El libro de Éxodo, el capítulo 13, versículo 9 al 16. El libro de Éxodo, el capítulo 13, versículo 9 al 16. Dice lo siguiente: te será como una señal en la mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito de año en año, a su debido tiempo. Versículo 11 dice, capítulo 13, versículo 11 ahora dice: cuando Jehová te haya llevado a la tierra del cananeo, como él lo ha jurado a ti y a tus padres, cuando te le haya dado, dedicarás a Jehová a todo aquel que abre la matriz. Todo aquel que abre la matriz. ¿Quiénes son? Los primogénitos. Todo aquel que abre la matriz. Sigue diciendo: asimismo, todo primer nacido de tus animales, si es macho, será de Jehová. Pero todo primogénito de asno lo redimirás con un cordero, y si no lo redimes, quebrarás su cuello. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y cuando se endureció el faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir de la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo el primogénito de mis hijos. Y el versículo 16 dice: te será pues como una señal en la mano y como un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Ahora, este mandato no cumplió hasta que Israel llegó a la tierra prometida. Usted puede revisar la Biblia. Este mandato no cumplió, porque recuerden que mientras ellos estuvieron en el desierto, ¿qué comían, hermanos? Maná. Pero en el momento en que ellos se introducen en la tierra prometida, el maná dejó de caer. A partir de allí, entonces, Israel comienza a sembrar, y el mandato era que en el momento en que ellos comenzaran a cosechar de la tierra, tenían que apartar lo primero de las frutas. Por eso que se llama la fiesta de las primicias. Entonces ustedes se preguntan, ¿de dónde sacó esto? Entonces vamos al libro de Levítico. El libro de Levítico, el capítulo 23, versículo 9 y 10. A ver si alguien puede, por favor, leernos este pasaje. Libro de Levítico, el capítulo 23, versículo 9 y 10. Muy bien. Ahora pregunto, ¿guardan relación esos dos pasajes, hermanos? A ver, ¿guardan relación? ¿Qué es lo que le dijo en el Éxodo? Dice en el Éxodo que ellos tenían que consagrar todo varón, todo hijo que abra matriz, tanto de los animales, de los humanos, como también de los ¿qué? De los animales. De alguna manera, Dios
estaba preparando sus mentes para lo que más adelante iba a ocurrir. Porque ya para cuando le habla en Levítico, le dice, mira, toda la cosecha, todo fruto tenía que ser presentado primeramente al Señor antes de que fuese tomado para comer, antes que ellos hubiesen echado mano encima de ello para comer. Así lo dice el versículo 9, ¿verdad? Versículo 9 y el versículo 10. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seguéis su mies y traeréis al sacerdote una gavilla, como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el versículo 14 dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta que este mismo día, hasta que haya ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo os será de vuestras generaciones donde vosotros habitáis. La Pascua comenzó ¿cuándo, hermanos? A ver, para escuchar, ¿cuándo comenzó? El día 14. Hermanos, tenemos que tener claro eso. ¿Cuándo comenzó la Pascua? El día 14. ¿Qué día fue apartado el Cordero? El día 10. El día 10. Pero el 14 fue sacrificado el Cordero. La Pascua no es solamente aquella noche. Recuerden que la Pascua es entre una tarde y la otra tarde. Una tarde y la otra tarde. Al día siguiente comienza el día 15, comienza la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuándo comienza la fiesta de los panes sin levaduras? Terminando la fiesta de la Pascua. Si la fiesta de la Pascua comenzó ayer en la tarde, quiere decir que hoy en la tarde terminó. Pero terminando la fiesta de la Pascua hoy, comienza ¿qué cosa? La fiesta de los panes. Pero a los 16 días de ese primer mes, el mes Nisan o Abid, como se le llama, a los 16 días, que quiere decir al día siguiente después del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, comienza la fiesta de las primicias. ¿Qué dice que ellos tenían que hacer allí? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Tenían que llevar una gavilla al sacerdote. Y el sacerdote tenía que mecer la gavilla. Y al mecer la gavilla, de esta forma ellos estaban presentando una ofrenda especial al Señor. Pero aparte de eso, el presentar lo primero de los frutos, lo primero de la cosecha, garantizaba el éxito de la cosecha. Amén, hermanos. Garantizaba el éxito de la cosecha. Aquellos que se la tiraban de vivo y no presentaban esa ofrenda, entonces sencillamente langostas comían su plantación. Alguna cosa mala les sucedía, porque la garantía para que la cosecha fuese todo un éxito era primeramente presentar esa ofrenda especial al Señor. Aquella noche que fue el éxodo, la salida de Israel de Egipto, los primogénitos tenían que ser presentados al Señor. Tenían que ser consagrados al Señor. Y la consagración de ellos garantizaba el futuro del pueblo de Israel. ¿Están de acuerdo conmigo? Garantizaba el futuro del pueblo de Israel. ¿Qué hubiera pasado si todos los primogénitos de Israel hubiesen muerto también? ¿Qué hubiera pasado? Dios es poderoso para levantar, para sacar de donde quiera, pero hubiera sido algo nefasto para el pueblo. Pero Dios le dio la garantía de que todo iba a salir bien, tan solo si ellos consagraban
esos primogénitos, si tan solo ellos hacían todo lo correspondiente a esa noche para que entonces pudieran salir victoriosos. Ahora bien, la Pascua caía el día 14 y el día 14 era día viernes. ¿Están de acuerdo conmigo? Era día viernes. En otra palabra, la fiesta del pan sin levadura era día sábado. ¿Cómo lo sabemos? Recuerden que leímos el texto que decía: de sábado a sábado celebraréis por 7 días los panes sin levadura. El primero será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y en el último dice, ningún trabajo de siervo haréis. En otra palabra, el sábado quedó entrelazado dentro de la fiesta de la Pascua. Alabamos al Señor por ello. Ahora bien, ¿cuál fue el día que murió Cristo? El día viernes. En el día en que Cristo estaba muriendo, se estaba celebrando la Pascua. ¿Cristo cumplió fielmente con la profecía, con lo que la Biblia dice, hermanos? Sí, porque el Cordero de Dios, el cual fue señalado por Juan, estaba siendo inmolado ese mismo día viernes. Muy bien. El día sábado era el pan sin levadura. El libro de Juan, ubiquen allí en el libro de Juan, quiero que vayan al libro de Juan y vamos a leer un versículo, Juan 12, 24. Vamos a leer un versículo muy importante en esta noche. El libro de Juan, el capítulo 12, versículo 24. A ver quién ya tiene ese versículo. Ahora bien, ¿quién está hablando allí? ¿Quién está hablando? Es el mismo Jesús. Pero Jesús, estando en vida, está dando una profecía. Jesús, estando en vida, está hablando de algo que ha de ocurrir, pero ese algo que ha de ocurrir se refiere a su misma persona. Dice, si el grano no cae en tierra y muere, ¿qué pasará? ¿Cómo germina el grano? El grano tiene que morir, tiene que entrar en la tierra, tiene que morir para poder germinar. Y dice, si el grano no muere, no lleva fruto, pero si muere, entonces lleva mucho fruto. El día viernes Jesús fue enterrado. Es el término que pudiéramos usar, ¿sí o no? Jesús fue enterrado. En otra palabra, el grano murió. Y dice que si el grano muere, traerá consigo muchos frutos. ¿Qué está diciendo allí el mismo Jesús? Ubiquen allí en sus Biblias el libro de Mateo, el capítulo 51, Mateo 27, versículo 51 al 53. Dijimos que el día 14 moría el Cordero Pascual. Jesús murió el día viernes, que es el día de la Pascua para aquel entonces. El sábado guardaban la Pascua comiendo el pan sin levadura, el sábado, al día siguiente, obviamente. Pero el día domingo, el siguiente día, había que presentar ¿qué cosa? Las primicias, ¿ok? Que es el día 16, las primicias. Ahora, ¿qué ocurrió allí? A ver, ¿quién puede leer, por favor? Al 53. Muy bien. ¿Qué dice allí la Biblia, hermanos? Dice que el día en que muere Cristo, porque si el grano cae en tierra va a llevar fruto y muere, va a llevar fruto. Dice, el día en que muere Cristo,
el velo del templo se rasgó en dos. Se rasgó en dos. La tierra también tembló. Los sepulcros se abrieron. Se abrieron los sepulcros. Y muchos de los santos que murieron, ¿qué pasó con ellos? Se levantaron. ¿Pero qué día se levantaron? ¿El mismo viernes? ¿El mismo viernes? No. Ellos se levantaron el día domingo con la resurrección de Cristo. Y estas fueron las primicias que Cristo llevó consigo al cielo. Alabado sea el Señor, hermanos. En otra palabra, Jesús cumplió al pie de la letra lo que aparece como fiesta, lo que aparece en el Antiguo Testamento, que es la Pascua, el pan sin levadura y la fiesta de las primicias, porque con su resurrección, aquellos que murieron creyendo en Él, también se levantaron. Y fue tan cierto que dice que muchos de ellos lo vieron, porque ellos entraron en la ciudad y muchos fueron reconocidos por sus parientes, por sus amigas. Hermanos, la fiesta de las primicias, la fiesta de los primeros frutos, cumple a cabalidad lo que la Biblia habla acerca del Mesías. Jesús, hermanos, se convirtió en la primicia, no porque Jesús fue el primero en resucitar. Él se convirtió en el primero de los muertos, así lo dice el libro de 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 20. Ubiquen allí el libro de 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 20. Fíjense lo que dice allí. Dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. En otra palabra, Cristo se convirtió en el primero, la primicia de la resurrección. Sin embargo, entendemos que Cristo no fue el primero en resucitar. ¿Quién fue el primero en levantarse después de muerto, hermanos? Moisés. ¿Están de acuerdo conmigo? Moisés. Porque Moisés fue llevado a un alto monte desde donde él pudo contemplar la Canaán terrenal. Él pudo observar la Canaán terrenal. Pero cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, de los dos que se le aparecieron, ¿quién estaba al lado de Jesús? ¿No era Moisés? Moisés representando a todos aquellos que pasarían por la muerte, pero resucitado para honra y gloria de Cristo Jesús. Pero también Él se convirtió en el primogénito de la creación. El libro de Colosenses, el capítulo 1, versículo 15. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Nos dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito ¿de qué? De toda la creación. El primogénito de toda la creación. Pero saben, algunos usan este versículo para decir que Cristo fue el primero en ser creado. Algunos usan ese versículo para decir, mire, Él es el primero de la creación, porque ustedes saben que algunos por ahí dicen que Cristo no es Dios. Cristo es un ser creado como tú y yo. Ahora, si nosotros tuviésemos que aceptar esta creencia, estuviésemos en tremendo lío, hermanos, porque entonces estamos perdiendo el tiempo. Necesitamos de alguien que nos redima porque todavía no hemos sido redimidos, pero para honra y gloria del Señor, nosotros hemos sido ya redimidos por Cristo porque Él murió en la cruz del Calvario. Entonces ellos asocian este mismo versículo con el que aparece en Apocalipsis. Vayan rápidamente a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero,
el principio de la creación de Dios. Ellos conectan estos dos versículos. Pero saben, para nada puede ser cierto esto. En el mismo libro donde estábamos hace un rato, regresan rápidamente a Colosenses. Ahora vamos a leer el versículo 16. Colosenses, el capítulo 1. Vamos al capítulo 1 una vez más. Hoy estamos tratando de usar la Biblia, ¿verdad? De pasar los deditos por las hojas. Capítulo 1, versículo 16. ¿Qué dice? ¿Alguien ya lo tiene? Por favor, lo puede leer. Amén. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, no es que Dios creó primero a Jesús, no. Nada sin Él hubiera sido posible. Y así lo dice el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 3. El libro de Juan, el capítulo 1, versículo 3. Dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. Cristo es la primicia de los muertos. No porque Él fue el primero en morir y levantarse, no, sino porque su muerte es una muerte en sustitución, una muerte a beneficio de todo aquel que acepta el sacrificio que Él ofrece. Él es el primogénito de la creación, no porque Él primero en ser creado, sino porque en Él y por Él todas las cosas fueron hechas. Pero también Él es el primero en ser resucitado. Primero en ser muerto, no porque el primero en morirse, porque Abel fue el primer muerto. Pero Él es la primicia de los que mueren y la primicia de todos aquellos que resucitan. De hecho, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, dice que Él es el primogénito de muchos hermanos. ¿Quiénes son esos hermanos? Nosotros. El primogénito de muchos hermanos. ¿Saben, hermanos? Nosotros debemos alabar al Señor por la fiesta de las primicias. Debemos alabar al Señor por la fiesta de las primicias. Aunque hoy día nosotros como adventistas del séptimo día no tenemos por qué celebrar la fiesta de las primicias como ellos lo hacían en el pasado. Porque de seguro que ninguno de los que estamos aquí sembramos. Ya eso pasó de moda, ¿verdad que sí? Algunos de nosotros estamos encerrados en cuatro paredes, echándole a la tecla, lápices, una computadora enfrente, así que ya no podemos hablar de gavillas. Pero sin embargo el Señor nos ha hecho primicia y de igual modo Él anhela que nosotros podamos en cada momento, en cada instante presentar nuestras ofrendas, nuestros primeros frutos. Ustedes me preguntarán, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Sí, el Señor espera que nosotros podamos presentar nuestras ofrendas, la primicia. Algunos de repente estarán esperando que yo hable de dinero. No quiero hablar de eso. La iglesia adventista no acostumbra a hablar de eso. Que tú tienes que traer tanto de la primicia para el pastor. No. Eso no sucede con nosotros. Pero sí, el Señor espera que tú traigas tu primicia. Y no es otra cosa que tu vida. Tu primicia no es otra cosa que tu vida. Tu primicia no es otra cosa que permitir que Dios ocupe el primer lugar en tu vida. No es otra cosa. Mateo 6, 39 y 33 dice, buscad primeramente ¿qué cosa?
el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Saben, nuestros jóvenes pasan por momentos complicados. Nuestros muchachos sufren bastante. Y ellos necesitan entender de que su vida tiene que ser presentada delante del Señor como una primicia. Uno mientras es joven hay muchas cosas que llaman la atención. Uno mientras es joven hay muchas cosas que como que enamoran. Es como si fuera una silueta que en todo momento hace así, 20 y 20 y 20. Pero el Señor dice a los jóvenes que están en esta noche con nosotros, tu vida tiene que ser presentada delante del Señor como una primicia. Hay muchas cosas que pueden interesar. Ciertamente en la universidad, en el barrio donde vives, en el lugar donde estás viviendo, en el townhouse, no sé dónde vives, puede ser que hay muchas cosas que están llamando la atención. Pero el Señor no quiere que tú pierdas de vista que tu vida tiene que ser presentada delante del Señor. Quiero decir, hermanos, en esta noche para finalizar, el Señor en el libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 18, dice, todo aquel que nace por la palabra de verdad es hecho primicia. Amén. Santiago 1, 18. Todo aquel que nace por la palabra de la verdad es hecho primicia. Y yo pregunto en esta noche, ¿cuántos hemos nacido por la palabra de la verdad? Alabado sea el Señor. Todos hemos sido nacidos por esa palabra. En otra palabra, todos nosotros nos hemos convertido en primicia para Dios. Y saben, cuando llegue ese momento, hermanos, cuando llegue ese momento en que finalmente estemos allá con el Señor nos va a recibir. Nos va a recibir con los brazos abiertos. Porque a pesar de que algunos de nosotros tenemos muchos años ya de existencia, para Él nos hemos convertido en primicia. Y Él aprecia la primicia. Y esa primicia somos tú y yo. Dios quiera que cuando llegue ese momento estemos allí todos. No tendremos que darle a Él como sumo sacerdote un puñado de gavilla, no hará falta eso. O una flor de harina, no hará falta eso. Porque Él es todo eso. Pero Él nos recibirá. Viviremos con Él. Gozaremos por la eternidad con Él. Y nuestra vida será una vida de felicidad para siempre. Yo les invito a que ustedes puedan anhelar esto. Puedan vivir conforme a ellos. Y nuestros muchachos que hoy están con nosotros, más allá de las dificultades que puedan presentarse y las ofertas que puedan salir por allí, recuerda que has sido primicia del Señor y Él espera recibirte cuando Él venga por segunda vez. Que el Señor nos bendiga a todos.